Salam alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, espero que estéis muy bien. Todos los conocimientos en medicina fueron impulsados por lo que intentaron y consiguieron los sabios, los eruditos musulmanes, esos alim que intentaban encontrar no solo el conocimiento de las ciencias naturales, sino buscar al propio Allah a través de ellas. Hoy vamos a hablar de la medicina. Los médicos musulmanes hicieron de verdad significativas contribuciones a la medicina, incluyendo la propia anatomía, la medicina experimental, el estudio de la oftalmología, las patologías, las ciencias farmacéuticas, la fisiología en general del cuerpo humano, de las propias cirugías, etc. Además, fueron los primeros y los pioneros en crear los primeros hospitales, la primera escuela de medicina y sobre todo los primeros hospitales psiquiátricos. Es algo que en la Europa medieval pues estaba prácticamente catalogado como tabú, porque claro, simplemente esos trastornos mentales pues lo tomaban como posesiones demoníacas. Abul Qasis ayudó a establecer los fundamentos de la moderna cirugía en su obra maestra, Kitab al-Tasrif, un libro que hoy todavía sigue perdurando y que se puede encontrar, en la que describe numerosos instrumentos quirúrgicos inventados por su propia mano, incluyendo el primer instrumento diseñado única y exclusivamente para las mujeres, así como el uso quirúrgico de instrumentos como el catut, que era un hilo quirúrgico fabricado a base de las propias tripas animales, los propios forceps, el ligado de arterias, la aguja quirúrgica, el escalpelo, el curet, el retractor, la cucharilla quirúrgica, la sonda, los ganchos, las varillas, etcétera, etcétera. La verdad es que hay un volumen entero sobre todos los instrumentos quirúrgicos que él inventó y que ayudaban a las propias cirugías. Al-Hacén hizo también, es otro científico, otro médico musulmán. Al-Hacén hizo importantísimos avances en la propia cirugía ocular. Ya en esa época se operaban de cataratas, explicando correctamente el proceso de la propia visión y la percepción visual por vez primera en su tratado de ópticas. Siglos después fue Newton y fueron los estudios del propio Dalton a través de cómo se comportaba la luz blanca a la hora de pasar en un prisma y relacionarlo con eso a la visión del ser humano, cómo se comportaba el ojo humano a la hora de captar pues esas ondas luminosas, esos rayos de luz blancas que decían ellos. Los médicos musulmanes ya tocaron y perfeccionaron ese conocimiento siglos atrás. También destacamos personajes como Ibn Sina, Avicena, que trataremos un capítulo entero solo para él, ya que contribuyó a sentar la base de la medicina moderna. Era considerado en el Al-Ándalus el príncipe de la medicina, gracias a un libro que escribió llamado El Canon de la Medicina, algo que se utilizó hasta el siglo XVII y fue literalmente un libro de ayuda un libro de ayuda y de materia a la hora de estudiar la medicina. Introdujo la experimentación en medicina y la cuantificación sistemática aplicada a la fisiología humana. Describió por primera vez las enfermedades infecciosas, las enfermedades contagiosas, introdujo la cuarentena como un método de evitar el contagio, esa famosa cuarentena que nos ha tocado vivir, por desgracia, en estos tiempos de incertidumbre. Introdujo la medicina experimental, la medicina basada en evidencias, en los propios ensayos clínicos, en los controles médicos aleatorios, en las propias pruebas de eficacia y la farmacología clínica. Este medicamento funciona, este no, cómo le trata al paciente, cómo se siente. Debemos intentar encontrar pues,
los gramos óptimos a la hora de administrar este medicamento, etcétera, etcétera. Eso era materia de estudio para él y sobre todo para sus seguidores, sus alumnos. Las primeras descripciones de las bacterias y organismos víricos fueron gracias a Hipnosina, considerado, como hemos dicho, el príncipe de la medicina. La diferencia entre la propia mediastinitis y la pleurasia también fue comentado por él. La naturaleza contagiosa de una enfermedad llamada otitis y de la propia tuberculosis también fue catalogada y estudiada por él. La distribución de las enfermedades a través del agua y del suelo, esas infecciones por aguas contaminadas, por el suelo contaminado, también fue estudiada por él. Las propias enfermedades cutáneas, acaecidas por reacciones de nuestro sistema nervioso, fue objeto de materia y estudio por él. El uso del hielo para tratar la fiebre, como si fuera un antiemético de los ahora pastillas modernas que tenemos, y la separación de la propia medicina con la farmacología. Antiguamente todas esas ciencias estaban todas unidas. Cuando tú hablabas de medicina tenías que hablar o tenías que saber sobre el propio mundo de la medicina, sobre la cirugía, sobre diferentes áreas que hoy muchísimos alumnos estudian, sobre la propia botánica, sobre el propio estudio de las plantas, una visión, como hemos dicho, holística de muchas materias, todas condensadas en una. También vamos a hablar de Abenzoar, que fue el primer cirujano experimental conocido. En el siglo XII fue el responsable de introducir el método experimental en la cirugía. También fue el primero en utilizar animales para experimentar los procedimientos quirúrgicos antes de aplicarlos a los pacientes humanos. Abenzoar, como su nombre latinizado indica, realizó las primeras disecciones y autopsias post-mortem de personas y animales, algo pues que suele ser impensable para la época porque consideraban estas prácticas no menos que productos nigromantes, algo que rozaba pues prácticamente lo que es la magia negra. Pero gracias a estas contribuciones la medicina ha avanzado como debe avanzar y ha ayudado al tratamiento de enfermedades, de numerosas enfermedades, cosa que debemos agradecérselo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de una de las ciencias modernas que más auge tiene y es la física, que tanto nos ayuda y que tanto nos maravilla. Gracias a esa podemos explicar sucesos que aparecen en el Corán tratados sobre el Big Bang. Quiero que os quedéis conmigo hasta el siguiente capítulo. Salam alaikum wa rahmatullah.